Voy a reanudar la grabación y les comparto pantalla. Tuvimos reunión como con la coordinación del lenguaje y como la parte que a ustedes les interesa es como cuáles son las grandes partes del cambio de temario de la prueba de transición. Se eliminó poesía, como ya en el temario en ninguna parte dice que van a preguntar poesía. Y también dice, como en ninguna parte dice que van a preguntar como vocabulario contextual. Pero en otras partes del temario dice que hay objetivos como de que sepan las palabras. Entonces como que en esa parte no sabemos qué va a pasar. Pero lo más probable es que sí siga preguntando vocabulario, pero tenemos que esperar hasta que nos den los ensayos de prueba, como para saber cómo lo van a preguntar. Si lo van a cambiar de como era antes o si va a seguir igual. Y también que ustedes la próxima semana van a tener una semana de pausa del prueba. La semana del 10 de mayo no vamos a hacer clases. No sé si esto ustedes, no sé si esto ustedes lo sabían. Sí, ahora apenas mandaron un correo. Ah, dale. Bueno, para los que no lo habían mirado entonces. Creo que también tienen alianza la próxima semana del Pro. No sé cómo funciona eso, la verdad. No estoy como tan a cargo. Entonces voy a ver si ese día hacen algo, quizás vaya. Dejar de compartir. ¿Alguien revisó la guía que les mandé? ¿O le explico desde cero? Yo no la revisé, profe. La guía de hoy es una guía sobre el ejercicio de leer los textos. Ay, qué vergüenza. Eh, Hoy vamos a ver estrategias de lectura antes, durante la lectura del texto y después. Hoy, la guía de hoy es más corta creo que la que vimos la semana pasada y la anterior. Así que tratemos de hacerla como onda bien concentrado para que como que cunda la clase. En la lectura vamos a ver tres momentos, como qué tenemos que saber del texto como antes de leerlo, durante la lectura como qué tenemos que estar, a qué tenemos que estar atentos, y después de la lectura tenemos ¿qué tenemos que hacer? Como identificar el tema y la idea principal, resumir el contenido o reconocer la organización interna del texto. Si me escucho mal, díganme y me repito. Antes de la lectura tenemos que ver tres cosas. Primero, comprender para qué vamos a leer. Segundo, activar conocimientos previos. Y tercero, establecer predicciones. Eh, Cuando pensamos en por qué vamos a leer, hay como dos formas grandes. Que está como, vamos a leer para buscar una información precisa. Por ejemplo, si yo estoy leyendo las instrucciones de un control remoto y quiero aprender a cambiar la tele, yo no me voy a leer todo el manual del control remoto, sino que voy a buscar como el párrafo que dice, apretar la tecla para subir y bajar el canal y así cambiar la tele. Esto, en la PDT, hay preguntas que son así, que hay que rastrear y localizar. Pero eso no, cuando ustedes hacen la primera lectura, no deberían leer así como solo buscando una información específica, sino que esta estrategia deberían aplicarla cuando encuentren una pregunta y digan, esto es de rastrear localizar, esto tengo que ir a buscarlo a tal párrafo. Mientras que la otra lectura es la lectura para dar cuenta que se ha comprendido. Esta es la lectura que ustedes hacen cuando leen algo entero y están entendiendo como qué les están contando. Y ese es el propósito de la prueba de transición. Y ese es como el que vamos a tratar de aplicar hoy. Entonces, primero tenemos que contestar. ¿Para qué vamos a leer el texto? Después vamos a pasarle una visión rápida y vamos a preguntarnos, ¿de qué se va a tratar el texto? Dice ahí, identifica recursos tipográficos. Este texto justo no lo tiene, pero es por ejemplo cuando ustedes están leyendo un texto y salen palabras extrañas que después van a salir en las preguntas de léxico. ¿Cachai? Ahí ustedes encontrarían como palabras subrayadas, palabras en negritas, o de repente las palabras como en otros idiomas vienen en cursivas. Cuando están leyendo como el principio de cada párrafo y están haciendo como una visión rápida, ustedes podrían contestar quizás, ¿a qué tipo de texto va a ser este? Como, ¿por qué sé que es este tipo de texto?
Y después con todo eso, pensar así como, ¿qué tipo de preguntas me podrían hacer sobre este texto? Vamos a tratar de aplicar esto leyendo como onda, primero leyendo por arriba este texto. Ya, ¿por qué se le ocurre que estaríamos leyendo este texto? Me pueden contestar por voz o por chat. Así como, si yo les digo, leas este texto, ¿por qué lo estarían leyendo? Para responder algunas preguntas, sacar alguna información. Sí, puede ser eso. Entonces vamos a leer este texto para responder preguntas. Entonces primero revisamos qué tan largo es este texto. Este texto tiene dos diapositivas nomás. Y tiene 6 párrafos. Entonces leámoslo por arriba. El primer párrafo habla de las falacias. El segundo párrafo sigue hablando de principales falacias. El tercer párrafo habla de generalización válida, bla, bla, bla. El cuarto volvemos a hablar de las falacias. El quinto habla de ataques personales, que si ustedes sabían de antes algo sobre las falacias, los ataques personales son un tipo de falacias. Y non sequitur es una expresión latina que significa no se sigue. Y eso la verdad es que leyendo solo como la primera frase, no sabría decirles de qué se trata el texto. Entonces, si leímos al principio de cada párrafo, ¿ustedes de qué creen que se trata el texto? En como 3 o 4 de los párrafos del texto nos hablaban sobre falacias. Entonces yo creo que este texto nos va a explicar, como dijo Isaac, sobre las falacias. Cómo funcionan, quizás por qué están mal, quizás qué es cada falacia. Todavía no sé eso. ¿Qué tipo de texto corresponderá? Si si nos está explicando de falacias, va a ser un tipo de texto informativo, porque va a estar dando una información sobre de qué se trata. Si a alguien se le ocurre como qué preguntas nos podrían hacer al final del texto sobre este texto en particular, o este tipo de texto. Entonces aquí hemos dicho que se va a tratar falacias. Informativo. Y me dicen por el chat cuáles son los tipos de falacias. Y esa podría ser una pregunta que no hagan. Entonces, continuemos. Ya que eso era todo lo que íbamos a ver antes de leerlo, ahora tenemos que ver cuáles van a ser las estrategias durante la lectura. Entonces, durante la lectura, tenemos que cómo se relaciona lo que dijimos antes de leer el texto con lo que estamos leyendo. Tenemos que establecer inferencias o conexiones, como onda en qué se relacionan las cosas del texto o qué podemos inferir del texto mientras vamos leyendo. Tenemos que comprobar la propia comprensión de lectura. Tenemos que ir viendo mientras leemos el texto. ¿Estoy entendiendo que estoy leyendo o onda estoy leyendo y estoy pensando en el partido que jugué ayer? Y al final, como de cada párrafo, ojalá recapitulemos el contenido.
como decir ya, este párrafo hablamos de esto, este párrafo hablamos de lo otro. Y esta estrategia la aplicamos de la siguiente manera. Primero, comparamos los conocimientos previos que teníamos con la información que se lee en el texto. Onda, revisamos de nuevo cuando lo vayamos leyendo. ¿Cuál es el tema? ¿Qué aspecto se trata? ¿A qué tipo de texto corresponde? Esto, como lo que ya hemos dicho antes, tenemos que compararlo ahora con el texto de verdad. Y con cada párrafo del texto, tendríamos que responder al terminar cada párrafo. ¿Entendí qué decía el párrafo? Si enfrenté alguna dificultad durante la lectura y de qué se trataba el párrafo. Onda, como primero preguntarnos si entendimos y después decir cuál era el tema. Entonces, comienzo yo leyendo y les pido yo a ustedes para los ejercicios durante la lectura. Las falacias son errores que se cometen en los razonamientos. Argumentos que contienen falacias a partir de premisas o preposiciones falsas también son falsos en sus conclusiones. ¿Me podrían decir de qué se trata el párrafo? Como qué es lo que acabamos de leer? La definición de falacia. El primer párrafo entonces es una definición. Lo voy a escribir mejor en el PowerPoint. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este párrafo? ¿O seguimos nomás? Si no hay duda, seguimos. Las principales falacias: generalizaciones apresuradas, estereotipos, falacias causa-efecto, falsa analogía, falacia lo uno o lo otro, non sequitur, razonamiento circular, cuestión fuera de toda duda. ¿Qué es lo que hace el segundo párrafo? No sé, nos da los tipos de falacia, dicen ahí. Entonces, y eso es efectivamente lo que hace. Nos dice como cuáles son los tipos que hay y les va diciendo solo el nombre. Entonces seguimos con el tercer párrafo. Una generalización válida debe basarse en las suficientes evidencias o experiencias personales, no solo en uno o varios casos. Un estereotipo es la opinión que algunas personas tienen de los miembros de un determinado grupo social por el hecho de pertenecer a dicho grupo. ¿Sobre qué habla el tercer párrafo? Como dice Isaac, nos define generalización y estereotipo. Y además de definir generalización y estereotipo, nos explica cuándo una generalización sería válida.
¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿O seguimos con el cuarto párrafo? Sigamos entonces. La falacia se produce cuando se aplica a la relación causa-efecto a dos acontecimientos que suceden uno tras otro, pero sin que el primero sea causa del segundo. En la falsa analogía se presenta una comparación para clasificar o apoyar algún punto de razón. La falsa analogía es una comparación donde dos hechos son disímiles y la comparación no es lógicamente efectiva. ¿Sobre qué hablamos en este párrafo? En este párrafo hablamos sobre dos tipos de falacias más. Hablamos sobre la falacia causa, efecto, y la de falsa analogía. Justo como dice Anaís en el chat. Entonces, pensamos como en qué hemos visto ya del texto hasta ahora. El primer párrafo nos define la falacia. El segundo párrafo nos habla de los tipos de falacia que existen. Y hasta ahora el tercero y cuarto nos está explicando cómo funcionan los distintos tipos de falacias. Entonces, si quisiéramos como adivinar ahora cómo seguir el texto, yo podría decir, el texto como el párrafo 5 y el párrafo 6 van a seguir hablando de cómo funcionan más tipos de falacias. Llevamos hasta ahora cuatro de las falacias dichas en el segundo párrafo y quedan 1, 2, 3, 4. Y quedan cuatro falacias más que quizás podríamos ver en el resto del texto. Entonces continuamos. La noción de ataques personales se entiende como una intención de desacreditar los argumentos de un oponente sin disponer de las razones adecuadas. Entonces, en lugar de argumentar, se ataca a la persona, se ataca a la persona. Lo uno o lo otro se refiere a un problema o situación que solo tiene dos posibles soluciones externas. Entonces, ¿sobre qué estamos hablando en el párrafo 5? Sobre la definición de ataque personal. ¿Estamos hablando sobre algo más? Y también estamos hablando sobre la falacia de lo uno o lo otro, que es la última línea del párrafo. Non sequitur es una expresión latina que significa no se sigue. Esta falacia se produce cuando la conclusión de un razonamiento no se deduce o sigue las premisas o preposiciones de que parte. Repetir con distintas palabras la misma tesis en vez de aducir a varias razones es la definición de razonamiento circular. El término en cuestión, fuera de toda duda, implica que en el discurso de la argumentación se da por sentado que la afirmación es cierta, sin necesidad de demostrarla. ¿Sobre qué continuamos hablando en el último párrafo?
sobre la falacia non sequitur. Y también hablamos sobre el término fuera de toda cuestión. Ya, entonces aquí fuimos leyendo todo el texto aplicando la estrategia de durante el lector, que después de leer cada párrafo concluíamos de qué significaba, qué nos decía cada uno. Y si alguno tuvo dudas, que las diga ahora. Ese es un término con acento. Si no, seguimos a qué pasa después de leer el texto. Primero deberíamos identificar el tema y la idea principal. Y luego podríamos hacer un mapita de cómo funciona la organización interna del texto. Entonces, según ustedes, ¿cuál sería el tema y o la idea principal? El tema sería entonces las falacias. ¿Y qué se les ocurre con idea principal? Como, ¿qué es lo que busca este texto? Este texto buscaba describir los tipos de falacias. Entonces, después la segunda parte que tenemos que hacer es resumir el contenido y reconocer la organización interna del texto. Entonces, vamos a hacer el mapita acá, si es que me sale. Entonces, primero tenemos nuestro tema principal, que eran las falacias. Esto sé que se podía hacer. No, más fácil así. Las falacias sería nuestro tema principal. Sería como lo que engloba todo lo que hay en el texto. Entonces esto lo vamos a colocar en rojo clarito. Después tenemos que pensar en cuáles eran las ideas. ¿Alguien me puede decir una idea o algo de lo que se haya hablado en el texto? Si les pongo el texto frente a ustedes, ¿me pueden decir algún tema de los que habla el texto? Por voz o por chat.
hablaba de los estereotipos. Por ejemplo, estereotipo es un tipo de falacia. Entonces, como la cajita de estereotipo iría dentro de como la caja grande que es la idea del texto de falacia. En la caja de estereotipo encontramos definición, me podrían decir otro tema que encontramos distinto a los estereotipos en las falacias. Y les voy a decir otro entonces. También hablamos de las falacias tipo causa-efecto y falsa analogía, en el párrafo 4. Si pensamos en cómo el texto hablaba de estas dos falacias, podríamos pensar que tienen un tema más grande, que es las falacias donde comparan. Entonces, por ejemplo, tenemos las falacias donde se compara. Y una subida sería la falsa analogía. Y otro ejemplo sería y la causa y efecto. Entonces, como lo que busco ahora que hagamos es que podamos rellenar los cuadraditos, como onda con las distintas ideas y como ir categorizándolas. Porque así después ustedes podrían, no es necesario que lo escriban así tan detallado con todos los textos, pero si entienden como la jerarquía de las ideas, podemos, pueden después, así como cuando le hagan preguntas sobre el texto, va a ser todo mucho más fácil de contestar. Entonces, ya vimos el párrafo 3 y el párrafo 4. ¿Cómo se les ocurre que podríamos definir, o cómo podríamos decirle en general, a los tipos de falacia del párrafo 5? Falacias externas. Entonces tendríamos falacias externas, que serían entonces que no tienen que podríamos decir que son las que no tienen que ver con el argumento. Y ahí teníamos dos tipos de falacias.
¿Me pueden escribir por el chat cuáles son? Como en el párrafo 5, las falacias son las de ataque personal, y las de lo uno o lo otro. Entonces, ataque personal. Mm, no. Entonces, nos queda tenemos tres cajitas, pero nos falta un párrafo por revisar. Entonces tendríamos que hacer una cuarta cajita para el párrafo 6. Sí. Pongámoslo acá. Entonces, para el sexto párrafo, ¿de qué forma le podríamos poner a esas falacias? Como que nombre conjunto. El sexto párrafo, el tipo de falacias serían como falacias que no dan argumento. Porque el non sequitur es como seguir repitiendo la misma cosa sin como dar argumentos nuevos. Y el término fuera de toda la cuestión significa, quiere decir que nosotros no estamos pensando que no hay que argumentar algo, porque eso ya es verdad de por sí. Y esa sería la falacia, que esa cosa no es verdad de por sí. Entonces, el tipo de falacia sería, podríamos decir que son falacias sin argumentación. Podemos decir que los tipos son non o término fuera de toda cuestión. ¿Sí? Sí.
Y con estos chiquillos terminamos como todo lo que era la guía, que era como solo leer el texto y empezar a aplicarle las estrategias de lectura antes, durante y después. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O falta que lo anote en la lista? Revísenlo por favor el tiro en la página del Pro. Vi antes que me había llegado el nombre de Kimberly cuando iba a partir la clase, pero no alcancé a anotarlo.